Bueno, muy bien. ¿Ahí se me escucha? Ahora perfecto, sí, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar en esta segundo intento, porque antes no se escuchaba. Como decía, vamos a hacer una meditación guiada. Con eso vamos a empezar y después vamos a trabajar un poquito, a repasar un poco las instrucciones de la meditación para ver si hay alguna duda, etcétera. Así que a los que después lo vean o los que están acá, busquen sentarse cómodos. Lo primero es sentarse en una silla. Yo estoy sentada en una silla, en un almohadón, contra una pared, como cada uno quiera. Lo importante es estar cómodos. Sí, recomendamos siempre sentados porque es más fácil para no distraerse, no dormirse, etcétera. Y una vez que estamos cómodos sentados, podemos usar todos los almohadones que queramos, encontrar entonces un poquito de quietud. Entonces, observamos cómo podemos estar sentados, cómo estamos cómodos, cómo no, nos acomodamos más adelante, más atrás, probamos un poquito y luego vamos a reconocer las sensaciones en el cuerpo. Simplemente para saber cómo estamos, cómo arrancamos el trabajo. No necesitamos muchísimos detalles, simplemente notar. Y si tuvimos un día cansador, nos damos el espacio para aflojar. Por ahí sentimos algún lugar tenso, o por ahí simplemente estamos cansados y soltar algunas veces el aire por la boca nos ayuda a aflojar. Pues siempre entramos al trabajo dándonos espacio, buscando un poquito de bienestar. Para algunos esto puede ser 30 segundos, para otros puede llevar varios minutos, dense el tiempo que necesitan. Una vez que siento este suave bienestar, dejo que surja en mi rostro una sonrisa que refleje ese bienestar, que no tiene que ser perfecto, solamente es un pequeño bienestar y una suave sonrisa. Podemos expandir esta sonrisa colocándola en la mente, en la garganta, en el pecho, en el abdomen, sonreír con todo el cuerpo. La sonrisa es una de las indicaciones de la meditación que vamos a tratar de mantener toda la práctica. Y desde la sonrisa vamos a tratar de evocar el objeto de meditación, ¿sí? Que en este caso es el amor benevolente, metta, se llama en Pali. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tratar de recordar
Pero no forzando la mente, sino dejando que venga un recuerdo de un momento feliz. No tiene por qué ser el momento más feliz de la vida, sino por ahí un momento feliz que vivimos hoy, que vivimos en las vacaciones, que vivimos la semana pasada o cuando sea, algo simple que puede estar relacionado con una persona, un animal, una flor, un árbol, un lugar, el viento, el mar, una actividad, lo que sea. Y cuando recordamos, cuando tomamos contacto con ese recuerdo, nos hace sonreír aún más y sentimos que algo se abre un poquito en el pecho. Pero por ahí no nos surge ningún recuerdo y está todo bien. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar algo. Entonces vamos a imaginar el animal que más nos guste, un perro, un gato, un conejo, una jirafa, lo que ustedes quieran, la flor que más nos guste, el lugar que más nos guste, una persona querida, lo que ustedes sientan, lo que aparezca o lo que tengan ganas de imaginarse, que los haga sonreír, que les haga sentir esa sensación de apertura. Pero puede ser que tampoco podamos imaginarnos nada. Y si eso es así, lo que vamos a hacer es decirnos mentalmente algunas frases amables. Voy a decir algunos ejemplos, pero puede ser cualquier cosa que nos traiga esa sensación, que mi cuerpo esté sano y fuerte, que mi mente esté calma y clara, que mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Y cuando entramos en contacto con el amor benevolente, con Meta, aparece una sensación muy suave, no es para nada algo intenso, pero es persistente, es amplio y sobre todo suele sentirse en el pecho. Y cuando lo sentimos, notamos que la sonrisa trae el sentimiento trae la sonrisa. Entonces, por unos momentos simplemente vamos a sentirlo, ni muy cerca, tratando como de atrapar el sentimiento, ni muy lejos. Simplemente notar la experiencia. Como digo, no es necesario que sea muy intenso, es algo suave. Y por supuesto puede ser que inmediatamente nos distraigamos, que la mente se vaya con un montón de cosas y que nos olvidemos
de lo que estábamos haciendo originalmente, en este caso meditar. Cuando eso suceda, vamos a hacer el proceso de las 6 R's. Después lo voy a explicar en detalle, pero por ahora simplemente reconocemos que nos distraímos, que nos fuimos, nos olvidamos, lo dejamos ir, el contenido mental que sea, nos relajamos, sonreímos, y volvemos suavemente a evocar meta. Puede ser que como que tengamos que empezar de nuevo. Entonces, lo que nos haya funcionado lo volvemos a hacer, la imagen, el recuerdo, las frases, y volvemos a tomar contacto con el sentimiento, lo que dure. Y una y otra vez vamos a repetir este mismo proceso. O estamos con el sentimiento o hubo una distracción y hicimos las 6 R's para volver. En los primeros minutos de la meditación nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos, simplemente dejando que suavemente se expanda. A veces al principio no llegamos a sentir ningún tipo de de expansión y está todo bien. Simplemente siento lo que siento. Cuando chequeamos nuestro rostro para ver que siga la sonrisa allí. Y volvemos al sentimiento.
muy suavemente vamos a compartir el sentimiento con una persona que vamos a elegir, nuestra amiga o amigo espiritual. La persona tiene que tener las siguientes características. Es alguien que conocemos, no importa si tuvimos mucha o poca relación, no necesariamente tiene que ser un amigo o una amiga, pero no tiene que ser de nuestra familia, tiene que estar viva esta persona y no puede ser alguien que nos despierte ningún tipo de deseo o atracción sexual. Tiene que ser alguien que admiremos en alguno de los aspectos o características que tenga y cuando pensemos en esta persona simplemente nos haga sonreír. Y con esto que les dije puede haber aparecido alguien ya en la mente de cada uno. Y entonces esa persona que apareció la van a colocar en el centro de sus pechos, si no esperan hasta que aparezca. Y una vez que aparece, van a desearle a esta persona felicidad y la forma en que lo sienta. Simplemente diciéndole que sea feliz, o puede ser un deseo mucho más específico que quieran regalarle a esta persona en particular. Y una vez que lo hicieron, simplemente sigo con el sentimiento. No necesito pensar continuamente en esta persona, ni en el deseo, ni en nada. Solo sigo con el amor benevolente. Siempre que me distraigo, hago las 6 R's, reconozco, dejo ir, me relajo, sonrío y vuelvo suavemente al sentimiento para quedarme ahí el tiempo que pueda. Cuando estoy con el sentimiento que observo, observo cómo la mente se mueve.
A veces aparece un sonido y la mente se mueve y vuelve el sentimiento. A veces aparece una sensación en el cuerpo y la mente se mueve y vuelve el sentimiento. Podemos reconocer de a poquito este tipo de movimientos y entrar en este modo de observar la mente con la mente. Pues muy suavemente vamos a prepararnos para salir de la meditación y vamos a tomar la decisión de terminarla cuando tengamos meta de amor benevolente en la mente. Sintiendo meta, tomamos la decisión, no cuando estemos distraídos. Es muy importante. Una vez que lo decidimos, esa sensación abierta, suelta, alegre, vamos a observar el camino de vuelta. Podemos sentir el cuerpo otra vez, chequearlo un poquito, notar cómo estamos, empezar a recoger un poco los sonidos del entorno, los olores, el toque de la silla, del aire, de la ropa, hasta que queramos abrir los ojos. Y también dejar pasear los ojos unos momentos por el lugar, aunque sea un lugar muy conocido para nosotros. Una vez que nos vamos encontrando de nuevo con el entorno, observamos qué sentimos, qué tenemos ganas de hacer. Por ahí tenemos ganas de movernos, por ahí no. Si nos queremos mover, podemos hacer todo tipo de movimientos, estirarnos, desperezarnos, tocar alguna parte del cuerpo que sentimos que necesita toque, estirarnos. ¿Sí? A medio sed, voy a tomar un poquito de agua y observen a ver si pueden notar como alguna diferencia entre cómo se sentían antes del trabajo y ahora. Entonces es importante siempre notarlo y observar el antes y después, por decirlo así. Y si les surge ahora alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Si no, voy comentando
algunas cosas. Tengo algunas dudas o comentarios, pero si querés, Sí, sí, espero sí. No, no, que... no. Las recibo con muchas y- ganas. Pregunte. eh, preguntas. A ver, te puedo más que compartir bueno, voy a cambiar de opinión. Te dejo seguir un poco como para acomodar un Dale, poco, pues no acomodate, tendría acomodate. bien claro cómo acomodar las ideas como para ¿Cómo puedes preguntarlo. preguntar? Así me tomo también Está bien, sí, sí, perfecto. estoy ba- bajé demasiado el nivel de procesamiento de información, así que déjame que vuelva un toque Suele y ahí suceder. vamos. Está muy bien. Entonces, voy a comentar algunas cosas de las instrucciones. ¿M? Porque si bien para los que ya estamos acostumbrados a este tipo de meditación nos parece todo muy simple, cuando todos la empezamos a hacer en algún momento no era tan simple y parecían muchísimas cosas y a la mayoría de las personas le pasa lo mismo. Parece que son muchas cosas, que hay que hacer muchas cosas, que son muchos detalles que y a veces les resulta como agobiante, pero en realidad es tomarse el tiempo pasito a paso de ir internalizando de a poco todo esto. Número uno, ¿qué es meta? Que es el tema que siempre pregunta. Eh, la mayoría de las personas cuando les decimos amor ya están relacionándolo con un montón de cosas, porque cada uno busca en su bagaje mental y conceptual un concepto que se asimile a eso que te están diciendo lo más cercano que tenga, ¿sí? Muchas veces en esa búsqueda le pifiamos porque buscamos cosas que tienen que ver con lo vincular. Y si bien meta está en todas nuestras relaciones interpersonales, no es que no, no es específicamente en general como se da en la mayoría de esas relaciones, por lo menos comúnmente. Por eso muchas veces les decimos que busquen, sobre todo las personas que tienen vínculos difíciles con muchas personas, ¿sí? Que eso se da mucho en sus relaciones interpersonales, como digo, buscar un animal, buscar una flor y todo este tipo de imágenes y recuerdos, porque justamente como la relación ahí es distinta, la flor no te habla, el perro tampoco, espero. Entonces, eh, se da otro tipo de vinculación donde se puede encontrar mucho más esa sensación de apertura y sobre todo el elemento de bondad que tiene Meta, ¿sí? Por eso le decimos amor benevolente, porque es un amor está lleno de deseo, de beatitud, de deseo bondadoso hacia uno mismo y hacia el otro. Hay mucha amabilidad en este sentimiento. Entonces, a veces no lo conocemos el sentimiento. De a poquito lo vamos conociendo a través de la meditación y por eso a muchos de nosotros nos pasa que al principio es difícil evocarlo y conectar con eso. No se frustren si eso pasa, porque es normal y lleva un poco de trabajo como encontrar. A muchas otras personas no les pasa eso, no tienen ninguna dificultad, lo encuentran enseguida el sentimiento y sienten la apertura en el pecho. A veces es una sensación de apertura, de movimiento, de vibración, de tibieza. Puede sentirse de muchas maneras, todas están bien. No es necesario que se sienta de una manera específica, eh, pero es algo suave. Eso sí es importante, que el sentimiento no sea
súper intenso, ¿sí? Y eso tiene un montón de razones con las que ahora no me voy a meter porque es llevar la charla a otras explicaciones. Entonces, por un lado, eso es meta. ¿Cómo lo evoco? Tenemos esas tres formas que usamos. Cuando yo encuentro una de las formas que me sirve, siempre repito la misma. No necesito andar cambiando y probando todas. Por ejemplo, si cuando me acuerdo de aquella ovejita que vi que era tan simpática cuando me fui al campo y qué sé yo, y que le di de comer y sentí algo tan hermoso y bla, 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 y me surge el sentimiento, listo, ya está. Tengo mi imagen, es la ovejita, y siempre voy a volver a pensar en la ovejita cuando empiezo la meditación. ¿Sí? Si es que me acuerdo de la sonrisa de mi hijo y con eso alcanza, lo mismo. ¿Sí? No necesito andar cambiando todo el tiempo de imagen. Y si es que me digo alguna frase, lo mismo, trato de decir siempre las mismas. ¿Sí? No andar cambiando de frase. En general ayuda mucho siempre repetir las mismas. Si es una, si son dos, las mismas dos, si son tres, las mismas tres. ¿Sí? Porque todo este proceso lo que hace es condicionar la mente para que lo haga cada vez más rápido. Si andamos cambiando de forma, eso no sucede a tanta velocidad. ¿Sí? Va a llegar un momento que cuando uno tiene este entrenamiento constante, no necesita ninguna de estas tres formas. Simplemente lo evoca directamente. Dice internamente voy a evocar meta, listo, ya está. Está en meta. ¿Sí? Pero todo lleva su práctica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando estoy con el sentimiento, que ya pude evocar y que lo siento suavemente, eh, me puedo dar cuenta que no solo es una sensación en el pecho, como decía recién, sino que algo pasa en mi mente. Me siento de otra manera, ¿sí? Y empiezan a surgir distintos tipos de emociones positivas asociadas al sentimiento. A veces al principio son muy suaves, pero las podemos nombrar como una suave sensación de bienestar, ¿sí? Y después si podemos continuar más tiempo en la meditación, empieza a haber otras experiencias como la alegría. No, nos es fácil mantener la sonrisa y nos sentimos muy así, muy abiertos, sí, más que nada es alegría al principio. Que eso después puede ir cambiando. Pero como digo, esta alegría es suave, no es una alegría de, ay, alguien me regaló algo y me pongo alegre, sino es una alegría mucho más suave, porque es algo mucho más interior y no viene, digamos, producido por ninguna cosa del mundo, ninguna cosa mundana, sino de un trabajo interior que estamos realizando. Entonces, siento todo eso que me está pasando, ¿sí? Lo voy observando, pero la mente se mueve. No hay forma de que se quede quieto cuando yo quiero, en lo que yo quiero. Se va a mover para todos lados como hace todo el resto del día y no hay ningún problema con eso. Simplemente que mantenemos esta dirección, por decirlo de alguna manera, hacia meta. Y esos movimientos están y todo el tiempo mantengo esa orientación o esa dirección hacia el sentimiento. ¿Qué pasa cuando de repente la atención sobre ese proceso decae y esto que atrae la mente de momento no es solo un momento, sino que empiezo a pensar acerca de algo que apareció? Por ejemplo, apareció un sonido, el perro de al lado está ladrando y me pongo a pensar.
¿Por qué este perro ladrará y qué sé yo y qué sé cuánto? Mi vecino lo deja afuera y bla, bla, bla. No sé qué cosas puedo llegar a estar pensando sobre eso, pero eso es una proliferación mental. ¿Sí? Entonces me distraje. Eso es una distracción. Es distinto que ver los movimientos de la mente. Me distraje, me fui, me olvidé que estaba meditando porque estoy pensando en el perro del vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, tengo que volver a reorientar la mente en el sentido del sentimiento, pero para hacer eso no lo puedo hacer directamente, pasar de esa distracción directo al sentimiento. Necesito hacer un proceso. Ese proceso que llamamos las 6 R's no dura más de 3 segundos, como muchísimo, ¿sí? Y al principio puede ser que dure 3 segundos porque como todavía lo estamos entendiendo y practicando, bueno, lleva un poquito más. Con la práctica llega mucho menos de 3 segundos, mucho menos inclusive que un segundo, entonces se va haciendo cada vez más rápido. Y tenemos esas 6 partes. Primero me doy cuenta, ay, me distraje. Hay un momento en que vuelvo a ver el proceso de cómo me fui con una distracción y salgo de la identificación, porque cuando estoy pensando en el perro del vecino, etcétera, 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 estoy en ese pensamiento, no estoy viendo ese pensamiento, es como si fuera ese pensamiento. De hecho, pueden surgir imágenes del perro mientras estoy pensando eso y me puedo imaginar un montón de cosas, puede ser una experiencia como de muchos factores. Entonces, reconozco que me distraje, me doy cuenta, y cuando me doy cuenta, abandono ese contenido mental, sea lo que sea. Me duele la rodilla, el perro está ladrando, o tengo que hacer esto mañana, o tengo miedo, o cualquier cosa, no importa que sea. El contenido no es importante, sino reconocerlo y poder dejarlo ir, ¿sí? Dejarlo ir para muchos de nosotros es muy difícil porque estamos acostumbrados a alimentar los procesos mentales y a darles mucha energía y lo hemos hecho por mucho tiempo y entonces es complicado aprender a dejar ir, pero esto es parte del entrenamiento. Una vez que lo dejé ir, me relajo. ¿Qué relajo? La cabeza física, ¿sí? El cuerpo físico y la mente. Al principio no sé cómo relajar la mente, no hay ningún problema, simplemente piensen que es una parte del trabajo, ya lo van a averiguar cómo es. Ahora es la cabeza física y el cuerpo. Me lleva menos de medio segundo eso. No es con detalle, no es nada, simplemente relajo. Sonrío porque acabo de aliviarme, ¿sí? Y vuelvo ahí sí, desde ese alivio y con una mente un poquito más tranquila, penitas, vuelvo a orientarme hacia meta. Si yo simplemente pienso, bueno, voy a volver hacia meta y ya siento meta, no hay nada que hacer, sigo en eso. Pero a veces puede pasar que al volver no siento el sentimiento y tengo que evocarlo otra vez con la imagen, el recuerdo o la verbalización. ¿Sí? Entonces vuelvo a orientar mi mente y otra vez trato de observar cómo es ese proceso. Lo que estamos entrenando básicamente en la meditación es la atención, poder prestar atención a qué, a cómo son los procesos mentales. Para eso necesitamos siempre un objeto de meditación. En este caso usamos meta porque es un objeto muy benévolo, muy fácil de usar. ¿Sí? Pero hay muchos objetos de meditación y no es que ninguno sea mejor que el otro, simplemente vamos a usar el que nos sirva más, ¿sí? Nosotros consideramos que Meta es bastante fácil para muchísimas personas y por eso usamos al principio ese con la mayoría de las personas, pero hay personas con las que utilizamos otros objetos de meditación porque de repente Meta no es el momento para hacerlo, no les va bien, ¿sí? Entonces, dicho eso,
lo que hay que entender es que el objeto de meditación está ahí para que la mente tenga una orientación, porque si la mente no tiene una orientación, empieza a hacer lo que hace siempre, que es irse de una cosa a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Básicamente en la mente son todas distracciones para la mayoría de las personas, ¿sí? Y en otras personas pasa de muchísimas distracciones a una suerte de hiperconcentración o absorción mental donde se focalizan en algo mucho, 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 por ejemplo, en un trabajo o en algo que están haciendo, y ven todo con absoluto detalle. Es un esfuerzo mental muy, muy fuerte. Y ninguna de las dos cosas son las que hacemos en la meditación. Ni nos reconcentramos, ni nos redistraemos. Encontramos un trabajo que es distinto a esas dos actitudes muy comunes para la mayoría de las personas. Y la última cosa es el amigo espiritual, ¿sí? El amigo espiritual está ahí para poder aprender de a poquito a eh, no solo desearnos felicidad a nosotros mismos, o sea, irradiarnos o proyectar este sentimiento sobre nosotros, sino empezar a compartir este sentimiento con otras personas. Como al principio es muy, muy abstracto, muy lejano de la mayoría de las personas, poder irradiar el sentimiento a todos los seres, ¿sí? Que finalmente es el objetivo de la meditación del amor benevolente. Hay como pasos intermedios y lo primero que hacemos es dirigirlo a una sola persona, aprender a dirigirlo a una sola persona y después vamos a ir ampliando ese campo de a poquito a medida que vamos desarrollando la mente para llegar a irradiarlo a todos los seres. ¿Está bien? Creo que ahí cubrí bastante terreno. Ahora, ¿surge alguna pregunta? Sí, sí, está bueno y surge y en parte me lo preguntaste, que por ahí una de las cosas que me pasa es que una vez que te surge el sentimiento, como que me pasaba eso, o sea, a veces como que como volvía directo, por ahí decirlo, entonces, o sea, eso es decir directo, o sea, que ¿Está bien? como que ¿Está bien? podés volver muy rápidamente, que por Ujú. ahí ni te identificás que haces un proceso y digo, no sabes si está bien, o sea, o a veces si no, bueno, pará, y como que me pasaba que hacer todo un proceso más lento, de intentar relajar y por ahí en más tiempo, me terminaba como en un bucle que me parecía lento, o sea, hay veces que como puedo volver recontra directo re bien, y no, y hay veces que como que me llega un momento como que estás recontra enroscado y decís, "Ah, no, pará, o sea, y ahí sí, un stop como más, bueno, pará, soltemos, pero como que son, como que no sabía cuál de los dos Lo que caminos es, pasa, pero pará, lo que pasa es que hay varias cuestiones. Al principio, nosotros para poder aprender la instrucción de cómo son las 6 R's, lo normal que hacemos casi todos es decirnos internamente, bueno, reconozco, suelto, relajo. Nos decimos las instrucciones internamente, cosa que al principio está bien, porque necesitamos reforzar ese camino. ¿Sí? Aprender las instrucciones. Es como cuando todos los que sabemos manejar aprendimos a manejar. Bueno, decías primera, ahora pongo el embrague, ahora hago esto, etcétera. Te lo decís mentalmente antes de hacerlo, pero una vez que vos tenés automatizado el proceso, no pensás qué es lo que estás haciendo cuando manejás. Tus pies hacen un montón de cosas con los pedales, tus manos se mueven y ni estás pensando. Simplemente estás reaccionando a lo que estás viendo que está pasando en la calle a través de esos movimientos, ¿sí? O andar en bicicleta, o nadar, o cualquier cosa que uno al principio lo aprende y para aprender tiene que hacer ese proceso primero de darse las instrucciones hasta que las instrucciones desaparecen, se vuelven automáticas.
¿sí? Entonces, mi recomendación es que al principio se lo digan, se digan los pasos. Y puede ser que en una meditación te los digas algunas veces y otras sientas que de alguna manera fueron solitos. Cuanto más pase eso, más rápido uno está aprendiendo, ¿sí? Por eso, o sea, Pero vas de si una volver, cosa a la otra y eso es normal, está bien. o sea, volver rápido está bien y volver si te necesitas tomarte un tiempo que tenés que como Lo que no está indicar bien los es pasos más. volver directamente en el sentido de no relajarse. Eso no. ¿Por qué? Porque si no hacemos el paso de relajación, que para nosotros siempre es el más importante de todas las R's, es el más importante, uno empieza a sentirse como más tenso, ¿sí? Uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, pero al no soltar la avidez, que para eso es ese paso, eh, se recarga el sistema, por decirlo así. Entonces es muy importante, si no se acuerdan ninguna de las R's, por lo menos es distracción, me relajo, vuelvo. Eso es lo mínimo, ¿sí? Tengo que Sí, sí, sentir no. que me relajo. Si lo sentí, está bien, ¿sí? Va por ahí. ¿Se entiende? No tengo, sí, pero tendría que prestar más atención, no Ok. tengo bien, o sea, de cuando vuelvo, o sea, de qué tan directo, cuando no vuelvo directo es como que me relajo a full, no son 3 segundos, me tomo Bueno, pero no importa si es un, más un lento, buen tiempo. ¿sí? Cuando Porque voy lo estás directo, no lo aprendiendo. tengo. Sí, sí, cuando voy, no tengo claro cuando voy directo si, Bueno, por eso si, es algo a observar eso. Pero sí, sí, está sí quiero perfecto. dejarlo claro que es muy importante relajar. En los próximos encuentros vamos a ampliar más sobre ese proceso y por qué es tan importante relajar y por qué son tan importantes seguir estas instrucciones tan al pie de la letra, porque parece como una imposición o lo que sea, pero no, todo tiene un claro sentido, una explicación, etcétera, etcétera, y no está así porque sí, para nada, para nada, nada es caprichoso, ¿sí? No, no, seguro, seguro que no. No, no, está bien, pero más allá de eso es interesante saberlo y entender todas esas cuestiones, porque nos ayudan a entender de qué se trata la práctica. Pero lo importante que quería yo como dejar hoy en claro es cómo es la práctica. Después vemos como más el análisis de la práctica. No, no, de ese punto de vista me quedó, creo que bien. Igual no sé, como que sí, me cuesta, de identificar procesos me cuesta un montón, es re Y es difícil, normal. y que, y quedarme, y como mantenerlo también es recontra, Bueno, sobre re, eso, re volátil, o sea, no es que, está bueno, ya bien. está, tampoco me voy, o sea, y ya está, que dure, no, Un no, bueno, segundo está volvemos. bien, está Sí, bien. por eso, o sea, ya está, Sí, sí, volveremos. sí, 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 sí. Después tuviste 5 segundos volando por ahí, bueno, ya está, sí. che, volás, bueno, está volando hace un montón, bueno, volvemos. Inclusive si uno estuviera, ¿no? Esto también, ya que lo trajiste, lo voy a decir. Inclusive si uno estuviera en una meditación de media hora, todo el tiempo simplemente haciendo las 6 R's y distrayéndose y haciendo las 6 R's y estás un segundo en el sentimiento, te volvés a distraer, estás un segundo en el sentimiento y te volvés a distraer, estás todo el tiempo haciendo eso, eso sería una buena meditación. Quiero dejarlo clarísimo. Las instrucciones son estas. No, las instrucciones no son. Tienen que quedarse 10 minutos con el objeto de meditación. Nadie dijo que había que hacer eso. Eso va a Sí, sí. pasar en cierto momento. Pero las instrucciones son, observo, me distraje, aplico las 6 R. No me distraje, estoy observando qué está pasando con el sentimiento, cómo lo estoy sintiendo, cómo lo estoy experienciando.
Listo, esas son las instrucciones. A veces estoy haciendo eso relacionado conmigo mismo, irradiándome el sentimiento a mí al principio de la meditación. Al final de la meditación lo hago con mi amiga o mi amigo espiritual. Nada más. Muy simple. ¿Sí? Lo quiero como dejar lo más simple posible para que no se No, enreden. buenísimo. ¿Sí? Solo Muy eso. bien. Solo eso. Y después se pueden ver un montón de cosas, un montón de detalles, y a medida que uno va practicando, por supuesto, se va refinando la información. Y vuelvo a lo mismo de cómo son los procesos de aprendizaje de cualquier cosa que nosotros hayamos aprendido. Siempre es así. Primero vemos todo como de forma muy grosera. ¿No? Vuelvo al auto, no sabíamos ni cómo agarrar nada, ni el volante, ni no sé qué, y después de un tiempo cuando tenés automatizado el proceso vas manejando con una mano, casi ni tocas el volante, ¿no? Pasan un montón de cosas de otra manera porque uno ya reconoce cómo es el proceso, ¿sí? Ya ve todo con más sutileza si tiene mucho más datos, mucha más información para navegar en ese proceso. Sea, como digo, manejar un auto, andar en bicicleta, nadar, bailar, escribir, inclusive para procesos que tienen que ver con lo mental, cuando estamos pensando, calculando cosas o lo que sea. Siempre es lo mismo. Entonces, la meditación, cuando lo estamos aprendiendo, es igual. Va a ser como muy bruto todo al principio y qué sé yo, y a medida que vamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y practicando y practicando y practicando, el proceso se va refinando. Entonces, no esperemos el primer día, el primer mes o lo que sea, poder hacer todo, entender todo tranquilo, despacito, dando pasitos de bebé, porque sino como que tampoco entendemos que hay un proceso de aprendizaje, por lo menos de cómo es la forma, la técnica, las instrucciones, ¿sí? Ni hablar de lo que es la meditación en sí, que como decía, lo vamos a ver en otros encuentros. ¿Está bien? Muy bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir y a los que después vean esto, los esperamos en los próximos encuentros también. Perfecto. Un Chao, beso. chao. Chao.